En este ejercicio nos dan un conjunto M, subconjunto de R3, con estas condiciones y me piden, por un lado, probar que M es una superficie diferenciable, obtener una carta y estudiar una orientación. Venga, pues vamos ahí paso por paso. Entonces, para probar que M es una superficie, ¿qué podríamos hacer? Una idea bastante guay sería coger precisamente y ver si puedo definir mis superficies en implícitas. Porque cuando tengo mi superficie en implícita, si tengo esas buenas propiedades, hemos visto que todo funciona maravillosamente bien. Si la función que define implícitamente la superficie es suficientemente buena, entonces obtenemos una superficie. Las cartas son inmediatas de conseguir porque como es una superficie en implícita, tengo una única carta que es la carta de Monch. Y además la orientación se obtiene también de forma súper sencilla porque nuestro campo continuo de vectores normales unitarios es precisamente el vector gradiente, normalizado por si acaso. Entonces, vamos a ver si efectivamente lo tenemos en implícita. Aquí vamos a considerar, vamos a considerar la aplicación, realmente la función f que va. Teníamos que coger un abierto. No me acuerdo la que no me le puse el abierto, pero bueno, no le voy a poner U porque ya hemos cogido el U para el abierto de la carta. En este caso teníamos una función que va de todo R3 a R dada por nuestra función f de x y z. ¿Cómo la queremos definir? Normalmente cuando cogíamos nuestra ecuación en implícitas, la queríamos tener igualada a 0. Pues tiene dos opciones. ¿Qué quieres? ¿Pasar la x restando o lo otro restando? La X restando, por ejemplo. Vale. Vale. Vale, pues me da igual. Sí, 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 sí. Está bien. Ponemos el i al cubo más el z al cubo más el z a la cuarta menos x. Y esto sería para todo punto x y z de R3. Obviamente esto es una función polinómica, entonces trivialmente tenemos que, por un lado, f es una función de clase c infinito de todo R3. Además, R3, aunque parezca una tontería, es un subconjunto de R3, que es un subconjunto abierto, ¿verdad? Lo pongo así porque normalmente definimos esta función sobre un abierto. ¿Qué más tenemos? Que nuestro conjunto M que nos han dado se puede expresar precisamente como aquellos puntos X y Z pertenecientes a ese abierto de R3, tales que f de X y Z es igual a qué? Debíamos tener un cierto valor C, que era lo que llamamos un valor regular, ¿verdad? En este caso, nuestro valor regular, ¿quién es precisamente? Cero. El cero. Aquí tendríamos justamente que C igual a 0 es un valor regular de nuestra f. Y además, vamos a calcular su gradiente, ¿verdad? Por otro lado, ¿cuánto vale el gradiente de esta función f mayúscula en un punto x y z? Este es el único motivo por el que a lo mejor aquí tiene una duda, ¿no? Es decir, ¿qué interesa? ¿Tener la menor cantidad posible de menos? O que si calculas el gradiente, claro, el primero sea un menos y te duela nada más empezar. Para gusto los colores, ¿no? Hay gente que dice, no, yo quiero tener solo un menos en lugar de un montón. Bueno, dice, a mí me da igual tener 200 menos, pero no quiero que el primero sea negativo, si puedo evitarlo. A gusto los colores. Entonces, con esta disposición tendríamos menos 1, luego tendríamos 3i cuadrado, y el siguiente sería 3z cuadrado más 4
z al cubo. Tenemos que asegurarnos de que este gradiente, me da igual que lo pongas por fila o por columna, sea siempre distinto del 0, 0, 0. Técnicamente, sea cual sea el punto x y z que cojamos de nuestra superficie candidata a superficie M. Claro, en este caso da igual que lo cojas solo de x y z, que es el m, o que lo cojas de todo, porque hay una primera componente que siempre vale menos 1 que nunca 0, o sea que estamos salvados. Pero que incluso podría hacerse 0 siempre y cuando eso ocurra en puntos que no pertenecen a nuestro conjunto M. En el momento en el que he sido capaz de expresar mi conjunto M como una superficie de nivel o un conjunto de nivel con f igualado a un cierto valor c, que es un valor regular, que en este caso es el 0, pero podría haber sido cualquier otro valor, donde esa función f mayúscula es una función de clase c infinito y su gradiente no se anula en los puntos de nuestro conjunto, entonces tenemos garantía de que M es una superficie diferenciable. ¿Vale? Ahora, vamos a estudiar la carta. Aquí te dice una carta tal que pi de u sea igual a m. Y me dice, oye, realmente el concepto de superficie diferenciable, ¿de qué hablaba? Hablaba de la existencia no de una única carta, hablaba de la existencia de un atlas, donde cada uno de los elementos de ese atlas tenía que ser una carta para cada punto que cogiésemos, y la unión de las imágenes phi sui de esos abiertos u sui tenía que darme todo el conjunto M, y podía haber solapamientos. Aquí, si te fijas, te están diciendo que en realidad tu atlas puede ser perfectamente un atlas unitario. Eres capaz de encontrar una carta donde la imagen de ese abierto por esa carta te da toda la superficie M. Entonces no habría falta añadir, que tú puedes añadir si quieres, porque nadie te dice que no puedas tener cosas extra. Obviamente, si tú puedes conseguir la información con un único elemento en lugar de con 7, pues te quedas con ese único elemento, no pasa nada. Entonces, básicamente lo que nos está diciendo aquí es, oye, prueba que hay un atlas unitario de tu conjunto. Es que resulta que como la superficie que hemos tenido aquí es una superficie que está dada en implícitas, sabemos que hay una única carta de nuestro atlas que está dada por una carta de Monge, precisamente. Entonces, aquí, como hemos visto que M contenido en R3 es una superficie en implícitas, podemos obtener fácilmente un atlas unitario compuesto únicamente por la carta de Monge asociada a la función f mayúscula. Para ello, consideramos nuestros tres elementos. ¿Quién sería el abierto U que tenemos que coger que sea un abierto de R2? En este caso, si nos fijamos, no hay ningún problema con los elementos. Cogemos todo R2, que está a su vez contenido en R2. Y esto sería nuestro abierto. Tengo que coger también cuál es el correspondiente abierto A de R3. Aquí podemos coger todo R3, contenido en R3, como nuestro conjunto abierto también. Esto es un poquito, a lo mejor redundante, ¿no? Pero bueno, para que una vez esté así de claro.
Y por último, tendríamos que construir nuestra aplicación phi que va del U contenido en R2 en nuestro conjunto R3, de modo que a cada par U phi le hace corresponder unos puntos phi de UV, he puesto U phi, UV, que están dados del siguiente modo. Fíjate, tienes que hacerlo de modo que la idea cuál es. Que si tú Tienes que... coges phi de U, eso te dé todo M intersección con el abierto A, ¿verdad? Que como quiero que sea M, esto nos da, al ser A el espacio R3 total, que esto sea M. Entonces, aquí tengo que darme puntos que tengan tres componentes, ¿no? ¿Cuál es la forma más sencilla? Intenta ver si puedes, aunque tengas tu superficie en implícitas, si puedes despejar explícitamente alguna de esas variables. Hombre, es que el ejercicio ya me está indicando cuál es la que debo despejar explícitamente, precisamente la X. Entonces aquí que ya lo tengo perfectamente delimitado. Oh, pues lo más sencillo sería, si llamamos, por ejemplo, U a la Y y V a la Z, podemos hacerlo así, pero puedes elegir el orden que te dé la gana. Entonces, lo más sencillo sería coger la X como, sustituimos U al cubo más V al cubo más Z al cubo. Lo que estamos diciendo precisamente es que esta función que tenemos aquí sería nuestra Y, esta sería nuestra Z y esta sería entonces nuestra X, que depende de Y y de Z. ¿Vale? Venga, pues ya tenemos nuestra aplicación. Entonces, justamente, ¿cuál es la carta de Monge correspondiente? ¿O cuál es el atlas? Nuestro atlas de la superficie M estaría formado únicamente por una carta que sea la carta que tiene como abierto de R2 a todo R2, como aplicación phi de coordenadas a esta aplicación que hemos definido y como abierto A de R3 a todo R3. Este sería nuestro atlas unitario. ¿Qué necesitamos a continuación? Lo último que queremos hacer es construirnos nuestra orientación. Y para la orientación sabemos también cómo lo tenemos a partir de una carta, ¿verdad? Entonces, si ya conozco la carta, ¿qué tendríamos que hacer? hacer las derivadas parciales. Y nuestro correspondiente vector normal. Venga, pues ahora, como tenemos la carta de Monge, comenzamos calculando cuál sería la parcial de phi respecto de u, un punto cualquiera, uv, que nos quedaría. Como tenemos aquí en esta expresión el u y el v, si derivo respecto de u, aquí me he equivocado, he puesto z al cubo, esto es un v a la cuarta. Sí. Vale. Nos quedaría 3u cuadrado. Y luego nos quedaría 1, 0, ¿verdad? Y luego la parcial de phi respecto de v en un punto uv nos quedaría 3v cuadrado más 4v al cubo 0, 1, ¿verdad? Venga, pues vamos a sacar entonces cuál sería el correspondiente vector perpendicular, es decir, parcial de phi respecto de u en uv vectorial con parcial de phi respecto de v en el uv. Tendríamos así, ponemos nuestro i, tema mucho sitio, también no hace falta tanto, nuestro i j k. Estas son las manías que tengo yo todavía del bachillerato. Esto podríamos hacerlo como buenos matemáticos sin tener que poner estas cosas, pero como lo aprendí en bachillerato en física de este modo, pues si no lo pongo de este modo no sé hacer productos vectoriales.
Y aún así tampoco tengo muy claro que me salgan siempre bien, pero bueno. 3u cuadrado 1, 0. Aquí el 3v cuadrado más 4v al cubo, 0, 1. Venga, entonces. Componente i, 1. Componente j, 3u cuadrado, lo voy a cambiar de signo, entonces va a ser la componente j este por este, menos este por este. Desaparece, o sea que nos queda menos 3u cuadrado, ¿verdad? Y la componente k sería este con este nada, menos este por este, pues menos 3v cuadrado menos 4v al cubo. Sí, sí, vale. Por lo tanto, la orientación v sub m vendría dada por... Aquí que tendríamos, tendríamos que nuestro vector v sub m, de momento estamos expresando en términos de la carta, es decir, en términos de u y v. Sería este producto, parcial de phi respecto de u, en el punto uv, vectorial con parcial de phi respecto de v en el uv, dividido entre la norma de esta parcial de phi respecto de u en el punto uv, vectorial con parcial de phi respecto de v en el uv. ¿Y qué nos quedaría todo eso? Pues este vector, que es el vector 1 menos 3u cuadrado, coma menos 3v cuadrado, menos 4v al cubo, dividido entre, como es la norma, pues sería la raíz de 1 más 9u cuarta. El menos, como está en los dos sitios, le puedo sacar factor común y nos quedaría más 3v cuadrado más 4v al cubo, todo eso al cuadrado. Y no hay nada que podamos simplificar. ¿Ven hasta ahí? Ojo, si hacemos un cambio, pues tú dices, oye, podríamos cambiar a lo mejor estos elementos y ponerlo en términos de x y sí, podríamos hacer, si uno quiere, un cambio inverso, por así decirlo, y decir, oye, si yo quiero expresar este mismo eh, vector en términos de x y z, ¿qué obtendríamos aquí? Bueno, el cambio que nosotros habíamos hecho es que hayamos llamado u a y, v a z, ¿verdad? Entonces, bueno, pues si queremos, ¿qué podemos obtener aquí? Que aquí nos aparecería, hemos dicho que la y es u y la vz, pues aparecería el vector 1, luego tendríamos menos 3y cuadrado, y luego tendríamos menos 3z cuadrado menos 4z al cubo, dividido entre la raíz de 1 más 9y a la cuarta más 3z al cuadrado más 4z al cubo. Y todo eso al cuadrado. ¿Qué tú me puedes preguntar? ¿Para qué? Ya lo hemos calculado. Bueno, porque realmente nosotros teníamos dos formas esenciales de analizar el comportamiento de nuestra superficie. O bien mediante las cartas o bien mediante las implícitas, ¿cierto? Aquí hemos comenzado con una superficie implícita, hemos pasado por la carta y hemos terminado con la orientación utilizando la carta. Pero también por ahí me he dicho, oye, si mi superficie ya estaban implícitas, para la orientación no me haría falta tener que pasar por la carta. Perfectamente. Es decir, si hubiésemos querido, podríamos haber obtenido directamente la orientación nu sub m a partir del gradiente.
porque hemos visto justamente que este nu sub m en términos aquí de x y z lo podemos obtener como el vector gradiente, pero de la función f que define mi superficie en implícitas, dividido, eso sí, entre la norma de ese vector gradiente de la superficie en implícita. Que nos había quedado, ¿qué vector gradiente? Tenemos aquí el vector gradiente, este de aquí, ¿verdad? El -1. Entonces tendríamos aquí un -1 partido. Luego, ¿quién viene? 3i cuadrado. Y luego viene el 3z cuadrado más 4z al cubo. Y todo eso lo estamos dividiendo entre la norma, que sería la raíz de 1 más 9i cuadrado más el 3z cuadrado más 9 a la 4. cuarta, a la cuarta, a la cuarta. A la cuarta, gracias. A la cuarta más 4z cubo y todo eso al cuadrado. Y si uno dice, oye, no nos ha salido exactamente el mismo vector, ¿verdad? Nos sale cambiado de signo, ya, porque es que realmente no había un único vector o una única orientación, sino que me valía cualquiera que tuviese norma 1, pero en cualquiera de los dos sentidos. Es decir, que el más menos no nos afectaba, siempre y cuando fuese un vector perpendicular a este plano tangente. ¿Vale? Y ya tenemos todo lo que nos pedía el ejercicio.